Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Esta semana escuchaba una entrevista a un católico más o menos famoso, y le preguntaba el entrevistador: ¿qué le preguntarías a Dios? Si tuvieses que hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías? Y que ya tiene un poco de tablas, escribe libros y demás, dijo: hombre, yo no le voy a decir lo típico que dice la gente, que por qué hay sufrimiento en el mundo, que por qué muere un niño pequeño, tiene una enfermedad. Yo le preguntaría por qué él no se mostró más. Porque era todo el rato en plan: callaos, no lo digáis. Como aparece hoy en el Evangelio, les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Esa es la pregunta que dice este conocido autor que le haría a Jesús. Bueno, podemos preguntar qué pregunta le haríamos nosotros a Jesús. Lo cierto es que él en este Evangelio hace lo contrario, que nos pregunta a nosotros quién es Él para cada uno de nosotros, para ti. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién dices tú que soy yo? En el fondo aquí está el problema. Si Jesús no quería decir más alto que Él era el Mesías, es porque nos cuesta mucho a los seres humanos escuchar, recibir y no tener nuestra propia idea de cómo tienen que ser las cosas. O porque somos un poco cabezones, o porque tenemos ya cierta edad y más sabe el diablo por viejo que por diablo, nosotros sabemos cómo funcionan las cosas. Hay una película que precisamente había alguien que se quejaba contra Dios de cómo hacía Dios las cosas, y entonces llega Dios y le dice: ahora, pues sé tu Dios durante 24 horas. Una película un poco irreverente, pero que en el fondo está bien, porque la película lo que muestra es que todo se desarma cuando queremos ser como dioses. Luego, en el fondo, se trata de reconocer quién es Jesús. Por eso Jesús, la respuesta a la pregunta de este hombre es muy sencilla. Jesús estaba más bien callado y no iba por ahí a los 4.000 vientos contando quién era, sino más bien indicando cuál era el Mesías que él tenía que ser, porque en nuestra cabeza, en la cabeza de los apóstoles, estaba otra idea, y por mucho que Jesús lo decía, no les entraba. El primero, Pedro. Pedro tuvo que decirle en la última cena a Jesús: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo, después de 3 años estando juntos. ¿Por qué? Porque Pedro no se enteraba. No terminaba de entender el mensaje que Jesús le quería decir, o mejor dicho, no terminaba de entender quién era Él. Lo curioso es que hoy Pedro acierta, pero Jesús dice que acierta porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. No la carne, no los huesos, no tu manera de pensar, que siempre se equivoca, sino que te lo ha revelado mi Padre. Esto es muy profundo, hermanos. Ninguno de nosotros hubiese planeado una creación y luego una redención como Dios lo ha planificado. Lo hubiésemos hecho completamente diferente. Sin embargo, hay que reconocer que la manera en que Dios lo ha hecho es la mejor. Si no los reconocemos es porque en el fondo nos falta
visión sobrenatural para ver las cosas. Quizás lo más difícil de entender es por qué Dios tiene que morir en una cruz para salvarnos. Y esa es la manera en que salva al mundo, aunque el mundo parece que no está salvado, pero está ya redimido. Bueno, la pregunta que Jesús te hace hoy, por tanto, no es una pregunta trivial. ¿Quién soy yo para ti? Claro, es fácil decir, bueno, pues estoy bautizado, he hecho la primera comunión y hasta voy a misa los domingos. Yo realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo, como Pedro, soy capaz de decir que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios vivo, incluso soy capaz de decir que todo lo ha hecho bien aunque yo no lo entienda. Claro, lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, no somos como los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo y, por tanto, una cosa que dicen y queda para siempre. Por eso Satanás está en el infierno para siempre, porque una cosa que dijo, una determinación que tomó, y es una determinación para siempre. Nosotros estamos en el tiempo y lo que decimos tenemos que corroborarlo. No basta decir te quiero mucho, si luego no hay detalles de ese amor que decimos. Bueno, pues Jesús te dice, ¿quién soy yo para ti? Y si eso se muestra en el día a día. Es decir, ¿realmente soy lo que tú dices? ¿O cuando llega el momento echas un paso para atrás? Porque anda que no hay situaciones en las cuales nos cuesta decir con claridad lo que le decimos a Jesús a la cara o lo que decimos en la iglesia. Esta semana leía la entrevista de un humorista famoso español que le preguntaban acerca de quién era Jesús para él, precisamente, y responde, Jesús es alguien que cada día está más cerca de mi vida. He tenido diferentes momentos de alejamiento, de oscuridad, pero Jesús cada día es una persona que está más cerca de mi vida. Es una entrevista pública. Y me sorprende cuando en estos últimos meses vemos cómo algunas personas, sin ningún tipo de vergüenza, famosos, dicen públicamente que tienen fe. Porque no está de moda, aunque últimamente dicen que está de moda, pero todos sabemos que en el fondo no. Cuando vino el Papa, vimos todos como Antonio Banderas dijo públicamente al Papa que tenía fe y que era importante para él la fe. Bueno, podemos pensar, bueno, estas dos personas tienen ya la vida resuelta. Otros famosos que están empezando no lo dirían. ¿O sí? Porque hay famosos que están empezando su carrera y no tienen miedo a sacar un disco que tiene que ver con temas religiosos. Bueno, puede ser porque venda más o no lo sé. Pero hay personas famosos que no les importa últimamente decir lo que piensan. Amigo, pero cuando llega a nosotros ya puedo estar con la vecina en la esquina, ya puedo estar en donde sea, que me muero de vergüenza de decir que soy cristiano. Y esto nos pasa. A veces cuando nos preguntan por nuestra fe, pues nos echamos un paso para atrás. O cuando tenemos que hacer manifestaciones públicas de nuestra fe, que no vas a poner a todo el mundo a bendecir la mesa, pero que si sabes que más o menos todo el mundo en una mesa pues es cristiano, es católico, pues puedes decir, hoy vamos a bendecir la mesa. ¿Quién se atreve hoy en día a decirlo? ¿O quién se atreve a decir que hoy es viernes de Cuaresma y que no vamos a comer carne? ¿O quién se atreve a llevar el rosario por fuera si alguien reza el rosario? Como que a veces nos da vergüenza mostrar lo que a Jesús le decimos a la cara. Sí, a Jesús, a ti sí, pero luego por ahí fuera que no se me vea. Como el adolescente que le da un beso a su madre y le dice, déjame 2 manzanas antes del colegio que no quiero que me vean mis amigos. Eso nos pasa un poco con Jesús. Tenemos una relación con Él a veces, bueno, más o menos cercana, vamos a misa todos los días, creemos en Él. Todos los días, no, ya no gustaría, todos los domingos. Bueno, algunos a lo mejor todos los días. Pero luego, cuando se trata de públicamente decir las cosas, además, cuanto más alejada está la persona que nos pregunta, más miedo tenemos. Cuando en el fondo muchas de las personas que nos preguntan, que están alejadas, en el fondo están poniendo a prueba nuestra fe. A ver si es verdad que esa fe que dices la muestras sin tener miedo. Porque alguien que está emocionado por algo como el enamorado no tiene miedo de hablar de ello. Oye, si realmente eres una persona cristiana, si realmente vas a misa los domingos, dame testimonio público de tu fe. Y a veces con esas personas es con las que más vergüenza nos da. Fijaros, Pedro recibe aquí en este Evangelio, que es muy importante, Mateo 16,
su misión. Pablo, en la segunda lectura, que es justo el capítulo en el que habla de sus hermanos los judíos, también aquí hace una profesión pública de fe como Pedro y también aquí recibe su misión de evangelizador de los gentiles. Parece que Jesús, cuando nosotros decimos claramente quién es Él, entonces nos concede la misión. Entonces nos dice, esta es tu tarea. Muchas veces no encontramos sentido en la vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué puedo hacer yo en la vida? Esta semana veía una película que no es para todos los públicos porque es acerca de un síndrome real que, consiste en manifestar una serie de insultos y de tics incontrolados. La película es muy recomendable, se llama Incontrolable. Y el chico sufre lo que es el síndrome sin saber qué es lo que le está pasando, recibiendo bullying de todos sus compañeros, hasta que en un momento dado toca fondo y dice, estoy harto de vivir, estoy harto de vivir, estoy harto de esta enfermedad. ¿Qué es lo que le cambia? Pues un consejo de un amigo suyo que le dice, cuéntalo, dilo, infórmales, que la gente sepa lo que es este síndrome. Empieza a contarlo a los cuatro vientos, da charlas, hace encuentros. Y cuando él empieza a hacer eso, recibe su misión. Cuando no tiene miedo de contar quién es él y el síndrome que tiene, recibe la misión, que es dar a conocer el síndrome. De hecho, quería casarse y el pobre, es una historia real, no se pudo casar. A veces tenemos, como decía al principio, nuestra idea de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tiene que ser Dios, de cómo tengo que ser yo. Y basta que digamos, Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y que se lo digamos al que menos pensamos que lo quiere oír, para que recibamos nuestra misión, que es ayudar a esa persona que a lo mejor necesitaba ayuda, que necesitaba ese testimonio público tuyo de fe, que dijeses que sí, que vas a la iglesia, que no tienes miedo, que tienes fe, que rezas el rosario, que la Virgen María es importante para ti. Y entonces se te concede esa misión que antes no sabías cuál era, que estabas un poco perdido en la vida sin saber qué hacer. A Pedro y a Pablo les pasó así, y a tantos otros hermanos nuestros que cuando han sido capaces de decir, tú eres Dios, Él les ha dado la misión. En el fondo, y termino, hay una sola pregunta que me parece, después de darle vueltas, solamente hay una pregunta que me parece digna de preguntarle a Jesús. Preguntarle acerca de quién es Él, preguntarle acerca de cómo ha hecho las cosas. Yo creo que si Él es Dios, hay que fiarse de Él. Sabe más que nosotros. Como lo ha dicho la segunda lectura, qué insondables son sus decisiones, qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? En el fondo no le podemos preguntar nada a Dios, solamente hay una pregunta legítima. La pregunta legítima es, ¿quién soy yo para ti? Porque no es una pregunta banal, es la pregunta que todos necesitamos. Necesitamos escuchar de parte de Jesús, Él, el Hijo de Dios vivo, que nosotros somos los hijos amados de Dios. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Eso te lo ha dicho el día del bautismo el Señor. Estarías más o menos despierto o serías más o menos mayor, pero eso te lo dijo el día del bautismo. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Eso sí que necesitamos escucharlo. Esa sí que es la gran pregunta. Y con eso en el corazón entonces sí que podemos decirle al Señor, pues Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, yo me creo como tú haces las cosas, yo confío en ti, y entonces recibimos la misión. ¿Veis? Es un diálogo con el Señor, es un diálogo hermoso en el que primero tenemos que partir de que somos amados para luego decir, creo en ti porque Jesús necesita oír y experimentar en el día a día que creemos en Él para a partir de ahí recibir nuestra misión. Pues que tengamos este diálogo con el Señor, que le hagamos esa pregunta, Señor, ¿quién soy yo para ti? Y que escuchemos también la pregunta de Jesús y la respondamos en nuestra vida diaria. Que así sea.